Dando continuidad a la fase de seguimiento, nos corresponde hoy hablar sobre el procedimiento de inconformidad y los requerimientos para responder los recursos de apelación. En primera instancia, vamos a hacer un referente sobre las normas cubanas y cómo es que transita este procedimiento dentro de las normas, y lo que corresponde en el manual de procedimiento, toda su explicación que está debidamente refrendada. Cómo se representa en la tabla, este procedimiento de inconformidades transita por cada una de las fases de la auditoría. Se establece dentro del procedimiento de la inconformidad la relación fundamental que, después las disposiciones normativas que veremos con posterioridad la fundamentan, la relación entre la 340, que son las normas cubanas de auditoría, con su anexo que se mantiene vigente, y la nueva resolución 76 que establece las normas cubanas de auditoría, y donde estas inconformidades tienen su presentación en los principios de la auditoría, principios relacionados con el proceso de la auditoría y el seguimiento, que es la fase en la cual se explica la inconformidad. Como habíamos dicho anteriormente, el fundamento de la inconformidad está dirigido en la Constitución de la República, porque establece los deberes, derechos y garantías de los ciudadanos a presentar una inconformidad. La ley nuestra, la ley 107 de la Contraloría, establecido en su artículo 14, y el reglamento de la ley 107, donde hay un grupo de artículos que establecen cómo nosotros debemos responder esa inconformidad. Es decir, que los sujetos a las acciones de la Contraloría General de la República tienen derecho a mostrar su inconformidad con el resultado total o parcial de las mismas y a interponer los recursos que correspondan. Y de esta manera, los cuadros, funcionarios y trabajadores implicados, es importante tener esto presente, de los sujetos de las acciones de control, tienen derecho a mostrar su inconformidad con el resultado total o parcial del trabajo realizado por la Contraloría General de la República o por el auditor que no tiene estructura organizativa de auditoría interna superior. Por conducto siempre, no podemos olvidar este detalle, de la máxima autoridad de la entidad a la que pertenece o directamente cuando el sujeto de la acción de control sea una persona natural. Dentro de este fundamento también veremos algunas responsabilidades que son importantes dentro de los recurrentes. Dentro de ellas están presentar la inconformidad dentro del término de hasta 20 días siguientes a la notificación del informe de la acción de control, mediante escrito dirigido al Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades, debidamente fundamentado, que en lo esencial contiene los datos que identifiquen al sujeto de la acción de control, donde proceda, la fecha de recepción del informe, los nombres y apellidos, cargo y domicilio social del recurrente. Estas cuestiones son importantes porque no siempre esto constituye un elemento a tener en cuenta a la hora de presentar una inconformidad. Se presenta el escrito y no siempre se representan los datos que identifiquen a la persona en cuestión. Deficiencias que se discrepen, importantes, señalando páginas y párrafos del informe donde están consignadas las causas y motivos en los que se basa para argumentar su inconformidad, porque si no caemos en los temas de que las deficiencias no estamos de acuerdo con la calificación o quedan en el abstracto o en un criterio. Tienen que ser a través de pruebas debidamente sustentadas, como dice el punto que sigue, donde las pruebas se deben ajustar estrictamente al asunto que se discrepa por medio de documentos originales o copias debidamente certificadas por quien corresponda. Y un elemento importante debe tenerse en cuenta que no pueden ser documentos que se hayan evaluado y analizado por los auditores y que correspondan a papeles de trabajo, sino tienen que ser nuevos documentos que se presenten para establecer esa inconformidad. Otro de los elementos fundamentales para el tema del fundamento de la inconformidad está el incumplimiento de lo antes expuesto, es decir, cuáles son las condiciones en las cuales se admite o no el recurso de apelación de acuerdo a lo que está establecido.
Es decir, la autoridad facultada, que ya la vimos anteriormente, no admite el recurso de apelación que se presente fuera del término legal o incumpla los requisitos previstos en este reglamento, lo que notifica al recurrente y al máximo jefe de la entidad mediante escrito dentro del término de hasta 20 días posteriores a haberse recibido el recurso. Es decir, una vez que el recurso se recibe, la persona tiene derecho a presentar esa inconformidad en esos 20 días. Otro de los elementos, la decisión adoptada de admitir, en aquel caso era no admitir, ahora en este caso de admitir, se notifica mediante escrito al recurrente por parte del Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades de la Contraloría General o del Jefe de la Unidad Central de Auditoría Interna según corresponda o de la sociedad que realiza la auditoría externa y de la dirección autorizada a ejecutar la auditoría externa que realiza la acción de control según corresponda, dentro del término igual de hasta 20 días posteriores a haberse recibido este recurso de apelación. Aspectos a considerar en el manual de procedimientos de las inconformidades. Como primer aspecto tenemos el recurso de apelación. Este es el medio de impugnación a través del cual tienen derecho a mostrar su conformidad por escrito los cuadros, funcionarios y trabajadores inconformes con el resultado total o parcial del trabajo realizado por el Sistema Nacional de Auditoría cuando procede. El recurrente es quien interpone el recurso de apelación y el dictamen es el escrito contentivo del juicio valorativo emitido por la Comisión Técnica que se constituye para dar respuesta a la inconformidad presentada y aprobada por la autoridad facultada. Como segundo aspecto a considerar, tenemos las responsabilidades de las partes. El Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades de la Contraloría General, los jefes de las unidades centrales de auditoría interna, sociedad que realiza la auditoría externa y dirección autorizada a ejecutar la auditoría externa, cuando proceda, son la autoridad facultada para determinar la omisión o no del recurso de apelación interpuesto. Precisar que debe preservarse para no tener incompatibilidad porque son la autoridad facultada para determinar la admisión o no del recurso de apelación interpuesto. Envía carta dirigida al recurrente informándole de su respuesta, designa a los miembros que integran la comisión técnica encargada de evaluar la inconformidad, suscribe el dictamen que da respuesta al recurrente y dispone posteriormente su notificación y aprobación. Los Contralores Jefes Provinciales y del Municipio Especial Isla de la Juventud y jefes de las unidades internas, cuando recibe el recurso de apelación interpuesto, deja evidencia escrita de su recepción y con el expediente lo remite al Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades de la Contraloría General, jefe de la Dirección de Auditoría Interna o de la sociedad que realiza la auditoría externa, a quien corresponda en un término de 7 días posteriores a su recepción. También la comisión técnica está conformada por un grupo temporal que puede estar constituido por auditores y supervisores que no participaron en la acción de control. Cuando el tema objeto de discrepancia lo requiera, puede incorporarse un experto de otras áreas, los cuales son designados por la autoridad facultada para realizar la valoración integral del recurso de apelación, emitiendo un juicio valorativo que somete a la consideración de la autoridad facultada para su solución. ¿Qué hace el jefe de la comisión técnica? Planifica, organiza, dirige y controla el trabajo de los restantes miembros, firma el dictamen de conjunto con la autoridad facultada, que es quien lo aprueba, en el cual da respuesta al recurso de apelación y vela por la conformación del expediente para la tramitación del mismo. También los jefes de la entidad sujeto de la acción de control reciben y tramitan los recursos de apelación que presenten las personas implicadas en los resultados de las acciones de control, con los que puede o no estar de acuerdo, y los presenta dentro del término de 20 días posterior de conocer el informe ante el jefe de la unidad organizativa que ejecutó la acción de control. Cuando la acción de control se ejecuta por el auditor que no tiene estructura organizativa de auditoría interna superior, el jefe de la entidad procede de igual manera con la excepcionalidad de presentarlo ante el Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades de la Contraloría General. Y como tercer aspecto a considerar, tenemos los requerimientos para ejecutar el recurso de apelación. El escrito contentivo del recurso de apelación a presentar por las personas implicadas lo contendrán los elementos obligatorios. Con carácter excepcional se acepta
la presentación del recurso de apelación directamente por la persona inconforme o por medio de otra persona autorizada por él o por conducto del abogado que le represente cuando el recurrente esté sujeto a proceso penal, a solicitud de las autoridades competentes, no posee vínculo laboral con la entidad y el sujeto de la acción de control es una persona natural. También la unidad organizativa que ejecutó la acción de control debe enviar los documentos obligatorios siguientes: el o los recursos de apelación presentados, el expediente de la acción de control, acuso de recibo de recursos de apelación presentado, escrito fundamentado, contentivo de las consideraciones sobre el recurso de apelación interpuesto. Debe además designar la comisión técnica y el jefe de la misma, admitir y resolver el recurso de apelación. Una vez concluido este dictamen, el recurso final de evaluación del recurso de apelación se formaliza mediante dictamen, declarando con lugar en parte o sin lugar la inconformidad presentada. Se argumenta con evidencias suficientes y apropiadas obtenidas en el proceso de respuesta al recurso de apelación. Se ratifica o modifica total o parcialmente el informe de la acción de control efectuada. Se notifica personalmente o por correo certificado al recurrente y al máximo jefe de la entidad correspondientes en los casos que procedan dentro de los 90 días posteriores a su decepción y cuando el recurrente se encuentre sujeto a un proceso penal. El término para dar respuesta al recurso de apelación interpuesto es de hasta 60 días posteriores a su recepción. El auditor debe tener en cuenta el documento relacionado con algunos aspectos extraídos de la experiencia acumulada en el ejercicio de la auditoría para profundizar en el estudio de las nuevas normas cubanas de auditoría y su manual de procedimientos, con el objetivo de contribuir a la calidad de la auditoría. Bueno, ahora hablaremos de los derechos de los trabajadores implicados en las acciones de control como garantía del debido proceso, una cuestión fundamental a considerar en todas las fases de la auditoría, en la cual debemos hacer todo lo dispuesto. En primer lugar, solicitar la acreditación de los contralores y auditores, recibir la carta de presentación y el cumplimiento de las acciones que de este acto se deriven, entendiéndose por tal, participar en la reunión de inicio en la auditoría en su condición de directivo u ostentar la representación de las organizaciones políticas y de masas dentro del centro al cual pertenece y otras que puedan resultar de interés. Comunicarse el contenido de la carta de presentación, objetivos generales, alcances, deberes y derechos de los auditores y auditados e informárseles otros aspectos de interés. Recibir el tratamiento adecuado según lo dispuesto en el Código de Ética de los auditores. También recibir de forma permanente información por conducto del auditor en condición de directivo y trabajador, vinculado a los temas de la auditoría, permitiendo el intercambio y el flujo de información de manera tal que puedan aportar todos los elementos y pruebas que resulten de su interés y para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidad de los trabajadores implicados en la acción de control. Tener acceso a la información en el momento procesal oportuno, en este caso por conducto siempre del auditor, en los casos de acciones que sean de interés de la Fiscalía, los tribunales populares y el Ministerio del Interior. También ser notificado de los resultados parciales por escrito y del contenido del informe, solicitando explicaciones las que deben ser fijadas en las actas que se elaboren al efecto y de la cual recibe copia las violaciones y deficiencias que se le imputan, solicitando siempre que se recojan en ellas los criterios que emiten al respecto, permitiendo la entrega de los medios de pruebas que desean aportar. Elementos importantes a los efectos de considerar siempre una inconformidad. Una vez notificado, continuamos con los derechos de estos trabajadores. Presentar su inconformidad por sí o mediante representación letrada en los términos y condiciones establecidos en el reglamento de la Ley 107. Recibir respuesta de la autoridad competente a la inconformidad presentada conforme a lo dispuesto en esta legislación vigente. Y de manera general pudiéramos establecer estas consideraciones teniendo en cuenta la importancia que se tiene haber trabajado con todo el proceso de las normas cubanas de auditoría y haber hecho lo dispuesto.
Por tanto, presentar una inconformidad, además de ser una vía que posee la persona para manifestar su desacuerdo y solicitar se revise la decisión adoptada, constituye una vía de examinar el trabajo ejecutado, permitiendo subsanar cualquier error como mecanismo de mejora continua, a la vez que es fuente que tributa a la capacitación del Sistema Nacional de Auditoría, todo lo cual repercute en beneficio de la calidad del trabajo de los auditores. Otra reflexión que debemos hacer siempre: el Sistema Nacional de Auditoría posee la capacidad necesaria para cumplir los presupuestos del debido proceso en su quehacer diario, partiendo siempre que se puede aplicar de manera eficiente y eficaz las normas cubanas de auditoría y otras complementarias que regulan la auditoría en su actual, como garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores implicados en los resultados de las acciones de control y a la vez dan cabal cumplimiento a las funciones encomendadas a la Contraloría General de la República y al Sistema Nacional de Auditoría en la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa. La adecuada comprensión, muy importante, y aplicación de las normas cubanas de auditoría constituye la herramienta fundamental para lograr la calidad en el proceso de la auditoría y la única vía para garantizar la profesionalidad, creatividad, colaboración y austeridad, preceptos éticos indispensables en la actuación del auditor. Con esta presentación hemos concluido la fase de seguimiento.